Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que honestamente les va a dejar sin palabras. Si han leído bien el título, vamos a hablar de Mert y Afra y la verdad que los rodea, una verdad que ha estado en boca de todos, generando un montón de especulaciones y, seamos sinceros, un poquito de caos. Si son fanáticos de las parejas del espectáculo, si les encanta seguir los rumores y las confirmaciones, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a ir directo a los hechos, a lo que realmente importa. Antes de sumergirnos en todo este drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, rapidísimo y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones, nuestros análisis y, por supuesto, estas revelaciones que tanto nos gusta compartir con ustedes. Toquen esa campanita también para que les lleguen las notificaciones al instante. Ahora sí, hablemos de Mert y Afra. Mucho se ha dicho, se ha especulado, se han compartido supuestas pruebas, y la verdad es que la línea entre la realidad y la ficción se ha vuelto un poco borrosa. Pero aquí estamos con la lupa puesta, para intentar dilucidar qué hay detrás de todo este revuelo. ¿Es una relación real? ¿Es una estrategia de marketing? ¿O quizás algo completamente inesperado? La historia de Mert y Afra ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Desde su aparición juntos en diversos eventos y en las redes sociales, la química entre ellos ha sido innegable para muchos, mientras que para otros ha sido motivo de sospecha. Hemos visto fotos, vídeos, declaraciones, e incluso hasta análisis de lenguaje corporal. Y la pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué tan genuina es esta conexión? Empecemos por lo más obvio. Cuando Mert y Afra aparecen juntos, hay una energía palpable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementan, todo parece indicar una atracción mutua. Pero, ¿es suficiente para creer en una relación sólida? La industria del entretenimiento es famosa por crear y mantener parejas que, para muchos, son solo un producto. Y eso es lo que genera la duda. Hemos visto casos anteriores donde las parejas son construidas para generar interés, para aumentar el número de seguidores, para vender más. Y es ahí donde la línea se vuelve difusa. Los fanáticos a menudo quieren creer en el amor verdadero, en las historias de cuento de hadas, y cuando ven a dos personas que parecen encajar tan bien, se apegan a esa idea. Una de las cosas que más ha alimentado la especulación es la aparente discreción que han mantenido en ciertos aspectos. Si bien comparten momentos en sus redes sociales, a menudo parecen evitar confirmaciones directas y enfáticas. Esto para algunos es una señal de que la relación es seria y privada, y que no quieren exponerla a la opinión pública indiscriminada. Para otros es la táctica perfecta para mantener el misterio, para que el público siga hablando, siga especulando, y eso, en última instancia, les beneficie. La verdad es que la incertidumbre genera engagement, y el engagement se traduce en atención, y la atención se traduce en éxito. Hemos investigado a fondo las declaraciones que Mert y Afra han hecho individualmente y juntos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A veces las respuestas son ambiguas, abiertas a interpretación. Otras veces parecen bailar alrededor de la pregunta directa. Por ejemplo, cuando se les pregunta sobre su relación, a menudo responden con frases como «somos buenos amigos» o «disfrutamos de la compañía del otro». Si bien estas frases son válidas y pueden ser ciertas, también son lo suficientemente vagas como para no descartar nada. Y es esa ambigüedad la que permite que la conversación continúe. Consideremos también el impacto de sus carreras. Ambos son figuras públicas muy queridas. Un romance entre ellos, real o no, sin duda generaría un aumento masivo en su popularidad. Sus proyectos se venderían mejor, sus redes sociales explotarían, y serían el tema central de conversación en todos los medios. ¿Podría ser este el factor determinante? ¿Podría ser que el éxito profesional y la consolidación de sus carreras sean el motor detrás de esta supuesta relación? Es una pregunta difícil de responder sin tener acceso directo a sus motivaciones, pero es algo que no podemos ignorar. Por otro lado, hemos notado ciertas inconsistencias, o al menos, patrones de comportamiento que han levantado cejas. La forma en que se presentan en público, la coreografía de sus apariciones, a veces parece un poco demasiado perfecta. ¿Es posible que todo esté orquestado? La fotografía y el vídeo, el arte de la edición, el manejo de las redes sociales, todo puede ser manipulado para crear una imagen deseada.
Y en el mundo del espectáculo, crear una imagen deseada es fundamental. Hemos revisado las redes sociales de Mert y Afra, analizando los comentarios, los likes, la frecuencia de sus interacciones. Y lo que encontramos es un patrón de apoyo mutuo, de comentarios cariñosos, de compartir momentos. Pero, de nuevo, ¿hasta qué punto esto es genuino y hasta qué punto es parte de una narrativa construida? Los equipos de relaciones públicas de las celebridades son expertos en crear la ilusión de autenticidad. Y a veces esa ilusión es tan convincente que se convierte en la realidad para el público. Una de las teorías más fuertes que circulan es que esta relación podría ser una estrategia de couples marketing. Es decir, una pareja de celebridades que se unen para promocionar productos o proyectos de forma conjunta. El atractivo de una pareja popular es innegable para las marcas. Y si la relación genera suficiente interés, la rentabilidad puede ser enorme. Hemos visto esto antes con otras parejas famosas, y no sería sorprendente si Mert y Afra estuvieran siguiendo un camino similar. Sin embargo, también hay que considerar la posibilidad de que sea real. A veces las parejas de celebridades se enamoran genuinamente, a pesar de la presión y el escrutinio. El amor puede surgir en los lugares más inesperados, y la industria del entretenimiento no es una excepción. Hemos visto parejas que han demostrado la solidez de su relación a lo largo del tiempo, superando todas las expectativas y los rumores. Y sería injusto descartar esa posibilidad, sin considerar todas las evidencias. Lo que sí es innegable es la habilidad de Mert y Afra para mantener a su audiencia cautivada. Ya sea que la relación sea real o una estrategia, han logrado generar un nivel de intriga que pocos pueden igualar. La gente quiere saber más, quiere verlos juntos, quiere ser parte de esta historia. Y eso, en sí mismo, es un logro. Ahora, para tratar de llegar a una conclusión, hemos analizado diferentes aspectos: su química visible, la ambigüedad de sus declaraciones, el potencial beneficio para sus carreras y las teorías sobre el marketing. Y la verdad que les dejará sin palabras, es que la respuesta no es tan simple como un sí o un no. Si tuviera que arriesgar una opinión basada en toda la información que hemos recopilado, diría que hay una mezcla de ambos mundos. Es muy probable que exista una conexión genuina entre Mert y Afra. La chispa que vemos no se puede fingir completamente, y es posible que se sientan atraídos el uno por el otro. Sin embargo, no podemos ignorar el factor estratégico. En el mundo del entretenimiento, todo se magnifica. Una relación existente puede ser cuidadosamente cultivada y presentada al público de una manera que beneficie a ambas carreras. Entonces, ¿la verdad les dejará sin palabras? Tal vez no en el sentido de una revelación explosiva y totalmente inesperada, sino más bien en la comprensión de la complejidad de las relaciones en el ojo público. La verdad es que la línea entre lo personal y lo profesional en la vida de las celebridades es extremadamente delgada, y a menudo se difumina intencionadamente. Lo que sí podemos decir con certeza es que Mert y Afra son maestros en el arte de la cautivación. Han logrado que millones de personas se interesen en su vida privada, y eso, independientemente de la autenticidad de su relación, es un testimonio de su poder de atracción y de su entendimiento de la dinámica del espectáculo. Para resumir, hemos explorado la posibilidad de una relación genuina entre Mert y Afra, contrastándola con la teoría de una estrategia de marketing. Hemos analizado sus interacciones, sus declaraciones y el impacto en sus carreras. Y la conclusión a la que llegamos es que probablemente hay una combinación de factores en juego, una conexión personal real, amplificada y gestionada estratégicamente para el beneficio mutuo de sus carreras. La verdad, como suele suceder, es matizada y compleja. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarme en esta investigación. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva diferente sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su relación es genuina? ¿O creen que es pura estrategia? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo. Quiero leer sus teorías, sus argumentos, todo lo que tengan que decir. Y antes de irnos, recuerden, si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otras personas que también sean curiosas sobre Mert y Afra. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad, toque esa campanita y sean los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones.
Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.